y nos va a hablar de la valorización energética del biogás en vertederos, tema apasionante, y el sistema de captación, tratamiento y valorización. Alejandro, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias en nombre del Cabildo y en el mío propio a la Fundación Santa Cruz Sostenible. Gracias, Pedro, por contar una vez más con nosotros y darnos la oportunidad de poder explicar pues, parte de lo que hacemos en nuestro trabajo diario. No solo es importante el conseguir los objetivos que nos planteamos a la hora de desarrollar nuestro trabajo, sino también tener la posibilidad de poder contarlo, de poder explicar el trabajo que estamos haciendo. Voy a intentar ajustarme al tiempo, vamos con un poco de retraso. Voy a plantear la exposición con una breve reseña histórica. Vamos a ver cómo ha cambiado el modelo de gestión de residuos desde el año 85 a la actualidad. Vamos a ver los primeros pasos que dimos a la hora de hacer el estudio del biogás que se estaba generando en las celdas de vertido, y después vamos a ver la situación actual con la que estamos trabajando, con la desgasificación y la valorización energética de ese biogás y por qué es una energía alternativa. Pues, ¿qué ocurrió? En Tenerife, en el año 85, pues fue una de las regiones pioneras en toda España, en donde pasamos de tener vertederos distribuidos por todo el territorio insular a eliminarlos, a restaurarlos, a volver al estado natural en el que se encontraba ese terreno, y lo que se hizo fue buscar un lugar en la isla de Tenerife, el cual en su momento denominamos el vertedero y ahora es el complejo ambiental de la isla de Tenerife. Es decir, lo que se hizo fue un plan, el PIRS, que significa Plan Insular de Residuos Sólidos, un plan ya en el año 85 en el cual se contaba con plantas de transferencia con el objeto de optimizar el transporte desde los ayuntamientos de la recogida municipal a un único punto en donde se concentraban los esfuerzos para minimizar el impacto ambiental que la correcta gestión de los residuos debería de producir. Ahí puse algunas fotografías de cómo estaban esos vertederos en el 85, pues en ocasiones eran vertederos que se le prendían fuego de manera intencionada para ir disminuyendo la masa de residuos. Ya no hace falta que expliquemos que eso es una mala práctica, está actualmente completamente prohibida, y una combustión descontrolada pues no nos garantiza una correcta gestión ambiental ni los impactos que se puedan derivar de ello. Por eso, el tenerlo todo centralizado en el actual complejo ambiental garantiza el correcto cumplimiento de la normativa, como veremos a continuación. ¿Qué tenemos actualmente en el complejo ambiental? Pues estamos ya terminando la celda 4.2, la celda 4.1, pero para llegar a este momento hemos pasado por lo que es el antiguo vertedero, que fue en el año 85, ese año 85 hasta el 2003. Vemos que, a diferencia del resto de celdas, y por eso lo llamamos vertedero, ese vertedero no está impermeabilizado por la parte inferior, sino solamente está sellado por la parte superior. Las actuales celdas, las celdas 1, 2, 3 y sucesivas, sí están construidas en base al Real Decreto 1481, el cual ya nos exige el hacer una impermeabilización inferior y un sellado superior, además de tener un estado en régimen de desgasificación y de control de toda la celda. Además vemos que los tiempos de duración de la celda son menores que el antiguo vertedero. Antiguamente se explotaban grandes celdas de vertido, grandes vertederos, y no se desgasificaban, y en el caso de que se produjese una desgasificación se hacía por zona, no asegurando la correcta desgasificación, pues siempre habría la posibilidad de un escape de gas, ¿no?, en alguna zona que no estuviese sometida a esa depresión que conseguimos con unas turbos que tenemos conectadas. Y pasamos a un modelo de complejo ambiental a través de celdas modulares. Son celdas en donde hacemos una prognosis de los residuos que se van a generar en los próximos 4 años y calculamos el cuenco de vertido de tal forma que esos residuos que
que vamos a depositar en esa celda, al cuarto año ya han colmatado la vida útil de la misma, tanto bajo la superficie como hasta la cota 200 que crecemos, de tal forma que sellamos automáticamente en el cuarto año, que es cuando comienza a generarse la mayor potencia de biogás respecto a los primeros residuos que son depositados en la celda. Lo que hacemos es aprovechar al máximo el biogás que se genera desde un punto de vista energético, pero también minimizamos el impacto que pueda tener en el medio ambiente, puesto que evitamos la emisión de metano, de CH4 a la atmósfera, que como sabemos es mucho más perjudicial, hasta 21 veces más perjudicial para la capa de ozono que el dióxido de carbono. ¿Sí? Vemos aquí pues todas las toneladas de residuos que hemos ido depositando en el complejo ambiental. Pues esta diapositiva no es para sentirnos orgullosos ni mucho menos. Yo creo que en un territorio limitado, insular como el que vivimos, el plantear políticas de gestión de residuos que se basen en enterrar los residuos, los recursos, no es una buena idea. Por eso desde el Cabildo estamos hablando del residuo cero, de intentar minimizar la mayor cantidad posible de residuos que se generan y todos aquellos residuos que se generen, pues depositarlos en los contenedores específicos para poder darle un valor material, para poder reciclarlos y así evitar que vayan a celda de vertido. No vamos a centrarnos en el flujo de los residuos urbanos, en donde hay una serie de maquinaria específica para tratarlos, para gestionarlos, para optimizar las recogidas, etc., sino vamos a centrarnos en la parte concreta del biogás. Pero sí es cierto que debemos de tener en cuenta que a día de hoy la asignatura pendiente de la isla de Tenerife es la recogida selectiva de materia orgánica, que supone aproximadamente entre el 40 y el 45% del contenedor de la fracción resto. Esa materia orgánica no debería estar yendo a las celdas de vertido, que a su vez es la que se degrada mediante una digestión anaeróbica en ausencia de oxígeno y produce ese biogás. Esa materia orgánica deberíamos estarla captando en origen para obtener una materia orgánica de calidad y transformarla en compost, ¿sí? O en hacer una digestión para obtener por un lado un biogás y por otro lado un compost, para valorizarla material y energéticamente y no depositarla en celdas de vertido, que al final lo que hace es ocupar parte de nuestro territorio. Unas notas muy rápidas. ¿Qué es el biogás? Pues el biogás está compuesto aproximadamente por un 50% de metano, después tiene una parte importante de dióxido de carbono, en torno al 45%, y después hay una fracción de otros compuestos. Esto es una mezcla variable ideal de lo que sería la composición del biogás. En función de los tiempos de permanencia, del tipo de residuo, etcétera, los porcentajes variarán. Y sobre todo tengamos cuidado con esa fracción de otros, que va a estar en función de todo aquello que puede que no sea biodegradable y que esté mezclado en la celda de vertido, que nos pueden dar unos compuestos trazas que van a ser perjudiciales, como vamos a ver a continuación. El metano es combustible, tiene aproximadamente unos 5 kilovatios por metro cúbico. Trabajar con metano tiene la problemática de trabajar con la misma que trabajar con gases que tienen poderes caloríficos, puesto que todos los sistemas son sistemas neumáticos, todos los sistemas de valvulería, los sistemas de control, no hay nada que abra o cierre válvulas a través de servos eléctricos, sino de válvulas neumáticas. Tenemos que tener cuidado porque pueden generarse atmósferas explosivas, incluso puede desplazar el oxígeno, y aquellos recintos confinados pues tenemos que verificar que no hay fuga de metano, porque puede provocar la asfixia. Tenemos que tener cuidado con la entrada de oxígeno en la celda. Las celdas están en depresión, al estar completamente selladas e impermeabilizadas, es decir, forman una gran bolsa con diferentes elementos, al final lleva un polímero completamente sellado. Las tenemos en depresión, un poquito por debajo de la presión atmosférica, y tenemos que tener mucho cuidado con las roturas de la lámina, porque se pueden llegar a producir mezclas explosivas al meter una proporción de oxígeno dentro de la celda. Detectamos rápidamente la presencia de alguna rotura porque aumenta en los medidores que tenemos el porcentaje de oxígeno.
y después todos los sistemas, pues el cuidado que hay que tener de manera habitual en cuanto a todo lo que son los elementos corrosivos, pues las condensaciones que se pueden producir, el dióxido de carbono pues también produce corrosión. Es una instalación que también está sometida a esa problemática. Aquí comentaba lo del vapor de agua, y después, ojo, porque también tenemos ácidos clorhídricos o sulfídricos. Lo que normalmente huele a la hora de que los residuos se van descomponiendo es el sulfídrico que se va generando. Y aquí aparecen los siloxanos. Los siloxanos suelen aparecer en los complejos ambientales, en las explotaciones de vertederos. Los siloxanos vienen derivados de las siliconas y del tipo de árido que se utiliza también en el laboreo de la celda, y dan problemas sobre todo a la hora de valorizar ese biogás. A la hora de meter el biogás en turbinas o en motores de combustión interna, lo que van a hacer es deteriorar prematuramente el motor, el equipo de combustión, de tal forma que en el caso de que la proporción de siloxano sea mayor de lo justo necesario para que haya que reparar el motor antes de la reparación habitual, del overhaul que hay que hacer cada cierto tiempo, pues habrá que poner un equipo de lavado de biogás con el objeto de aumentar la vida útil del motor. No sé si me expliqué. Todos los motores llevan un periodo de mantenimiento. En el caso de que la presencia de siloxanos en el combustible dé lugar a que el periodo de mantenimiento sea mucho menor, lo que estamos haciendo es aumentando costos de explotación, y hay que evitarlo pues invirtiendo en equipos de lavado de ese biogás. Casuística que nos ocurrió aquí en Tenerife. Como no puede ser de otra manera, cuando vas a poner a funcionar algo, pues no va a salir a la primera, sino que sale esta serie de inconvenientes que estuvimos mirando lo que ocurría en otras partes del territorio nacional, y sí, en unas partes sabían lo que era el siloxano, en otros no sabían de lo que les estábamos hablando. No sabían de lo que le estábamos hablando porque cuando los análisis estos son muy caros, los análisis de biogás. En su momento únicamente una empresa en Londres nos hacían estos análisis, no éramos capaces de hacerlos aquí en España. Pues cuando aquellos que no sabían, los que eran los siloxanos, tenían sin saberlo índices muy bajos y no les afectaban al rendimiento. En cambio, otros como Madrid, por ejemplo, que sí los tenían controlados, pero no tenían los suficientes siloxanos para meter un equipo de lavado de biogás, porque ya de por sí había que hacer el mantenimiento de los motores independientemente de que tuviesen o no siloxanos de combustible. Nos inventamos algo, ahora lo veremos. Pues antes de poner a valorizar este biogás, pues hubo que hacer todo un sistema de captación de biogás en un vertedero que ya estaba pues casi colmatado, en un vertedero que estaba ya en explotación. Entonces no es lo mismo empezar un vertedero de cero con un proyecto en el cual contempla la extracción de ese biogás para su posterior valorización, que tener una celda y que te venga un real decreto y te diga: ahora tienes que hacer un mantenimiento post clausura, en donde, si bien no está impermeabilizado, tienes que sellarlo, pero a su vez tienes que extraer el biogás. Entonces aquí hay fotografías de esos pozos de captación que se hicieron. Se metió un tornillo de tal forma que el residuo iba saliendo por la parte alta de la perforación. Después se metieron un tubo dentro de otro para poner una camisa de grava para que no se obstruyera las ranuras del tubo interior, y se conectó la parte de arriba, como vemos en la fotografía de la derecha, con unos pozos de aspiración, ¿no? una captación. Se montaron estos sistemas porque hay que estar constantemente midiendo caudales y presiones y sobre todo composición del gas que vamos aspirando por cada uno de los pozos. En aquel momento no se entró a valorizar, sino a quemar el biogás. Cuando quemamos el biogás, lo que hacemos es transformar el metano en dióxido de carbono, así te lo exige la normativa, evitamos el impacto ambiental, ¿sí? Pero no valorizamos, no tenemos, o sea, ese calor lo perdemos en el medio ambiente. Y lo que se hizo fue montar esta antorcha sobre el vertedero antiguo de manera provisional, y se analizó el gas
y qué sistema de valorización era el más conveniente a montar en un complejo ambiental proyectado en el tiempo a través de celdas modulares. Ahí vemos también cómo se hizo una zanja y esa zanja se le conectaron unos pozos. Eso fue diferentes sistemas de captación del biogás del antiguo vertedero. Son fotos que hemos rescatado del archivo que seguramente los que están por ahí algunos lo conocemos. Pues ¿qué obtenemos? Obtenemos un metano. Después de captar ese biogás y meterlo en la antorcha, empezamos a analizar y vemos que tenemos entre el 40 y el 55% de metano, es decir, cumple con el porcentaje de metano del biogás para poder ser valorizable. Tenemos un alto contenido en oxígeno y en nitrógeno, amonio, sulfídrico, no voy a entrar en detalle. Tenemos ácido clorhídrico y fluorhídrico, como comentaba antes, compuestos orgánicos volátiles, analizamos el pH, pequeñas concentraciones de amonio y los cloruros y los sulfatos que también nos salen, pero en esta ocasión con altas concentraciones. Y en base a ese análisis, al final, lo que tienes que hacer es cambiar el chip. O sea, tú cuando tienes un coche o una moto, hay un motor dentro de ese vehículo, el cual se alimenta de un combustible que tiene unas características físico-químicas, que a su vez la refinería los produce y una estación de servicio te lo suministra. Aquí es justo al revés. Aquí tenemos un combustible que es el biogás, que no queremos tirar a la atmósfera porque estropea la capa de ozono. Estamos obligados a meterlo en combustión para transformarlo en dióxido de carbono y no afectar al medio ambiente, pero vemos que además que podemos valorizarlo. Una combustión dentro de un motor lo que generan es también dióxido de carbono, y analizando ese combustible tenemos que adaptar el tipo de motor a ese combustible que tenemos. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues lo primero, que no sabemos exactamente la cantidad de biogás que hay en el vertedero antiguo, no sabemos la cantidad de ese biogás que ha escapado a la atmósfera. Por tanto, no sabemos qué reserva de combustible tenemos en el vertedero antiguo, pero sí preveemos la que vamos a tener en la sucesiva celda. Sabemos que llegamos a la conclusión que tenemos que coger y hacer un sistema de captación de biogás unificado para todo el complejo ambiental, independiente para cada una de las celdas, pero al final tenemos un colector común, el cual va a ir captando de cada una de las celdas y del vertedero biogás. Y además montamos un sistema de control de tal forma que somos capaces de analizar cada 3 o 4 pozos que van conectados a un colector en continuo la cantidad de metano que hay en ese colector, oxígeno, dióxido de carbono, etcétera, que hay en ese colector, para ir abriendo o cerrando válvulas e ir conformando la mezcla que yo necesito al final de toda la celda para conseguir el caudal y la proporción de metano necesaria para que mis motores funcionen de manera correcta. ¿Ven cómo es el sistema? Es decir, poniendo a las celdas en depresión, estando todas las celdas en depresión, yo las utilizo para que se vaya generando biogás y voy captando unos pozos u otros pozos en función de la riqueza de metano que me vaya dando y de la cantidad de metano que yo necesite al final, en el colector final. Es un sistema que tampoco es muy sencillo de ver por ahí. Cuando vas a otras instalaciones, pues nos hemos dado cuenta que no están tan tecnificadas como esta, no llevan un control en remoto como podemos llevar nosotros y en continuo, sino que están basadas más en la experiencia de los operadores de la planta de captación de biogás, de extracción y captación de biogás, que es un sistema informático como el que tenemos montado. Es una instalación, bajo mi punto de vista, es una de las instalaciones más bonitas que tenemos a día de hoy funcionando dentro del complejo ambiental. Es una instalación viva, porque estamos analizando constantemente lo que va sucediendo en la celda. Entonces montamos una red de captación de biogás, y como decía antes, vemos cómo el metano, ¿sí?,
el metano, que es la línea, yo creo que se ve ahí, ¿no?, la línea continua, que llega en su cuarto año al 55%, nos interesa captarlo pues justo en ese momento. Previo a ese cuarto año, pues hay una serie de transformaciones físico-químicas que dan lugar a diferentes compuestos, pero nosotros vamos buscando el metano. Nos interesa sellar esa celda en ese momento. Y aquí lo que reflejo es lo que comentaba antes. En el vertedero antiguo hacemos una infraestructura de aprovechamiento, de captación y valorización de biogás una vez el vertedero ya está construido. En cambio, en el resto de celdas con las que estamos trabajando, se hace desde el principio, desde el momento de la redacción del proyecto. Aquí vemos una fotografía de lo que es la impermeabilización de la celda y el sellado posterior. En el lado izquierdo vemos diferentes láminas. La blanca que se ve es un geotextil, en donde está incrustado bentonita, que es un elemento que cuando se hidrata genera una capa impermeable. También hay diferentes láminas de plásticas, de polietileno. Tenemos también una lámina DREN, la llamamos nosotros, una especie de red plástica que hace que circule el gas que se pueda acumular en esas paredes. Y en la fotografía a la derecha, pues es una de las celdas que ya a día de hoy está completamente sellada por la parte superior, y vemos cómo se está trabajando y se están poniendo las láminas. Todas van soldadas, todas las láminas van con una soldadura doble, georreferenciada, con un sistema, con una OCA, con un organismo de control autorizado que certifica que todas las soldaduras son estancas, para asegurar la estanqueidad y que cuando entren en depresión esas celdas pues no entre aire de fuera y por lo tanto oxígeno, que pueda dar lugar a mezclas explosivas. Esta es la instalación, el esquema de la instalación. Vemos cómo tenemos unos pozos de captación. Esos pozos de captación van a unas estaciones de regulación y medida, que es lo que comentaba antes. Vamos cerrando, abriendo válvulas para buscar esa consigna de caudal y de porcentaje de metano que queremos. Vamos a una central de análisis global de todo el biogás que extraemos, y a partir de ahí pues vamos a soplante o turbo que nos mete todo el sistema en depresión, y por un lado podemos ir a valorización energética o por otro lado podemos ir a antorchas. Siempre vamos a tener que tener antorchas conectadas al sistema. En el caso de una parada de los motores, por el motivo que sea, una avería, una desconexión de la red, por cualquier motivo, nunca evacuamos a la atmósfera, sino siempre salimos por antorcha. Tenemos una antorcha de caudal variable, tenemos dos antorchas, como vemos ahí, una de caudal variable, otra de caudal fijo. La de caudal variable siempre va con una llama piloto para que en el caso que sea necesario se active rápidamente. Una fotografía de diferentes pozos, del colector en amarillo, las dos antorchas, la zona de vertido, un esquema de uno de los planos de proyecto de celda en donde se ve la grava, el tubo de polietileno granulado de diámetro 110, la campana de coronación del pozo de aspiración. Lleva una lámina doble en la zona de unión de la campana con la celda para evitar esa posible concentración de metano en la parte alta del pozo con el aire, el oxígeno que pueda venir del exterior. Unas fotografías de la corrosión, no de nuestros motores, de otros que estuvimos analizando como consecuencia del siloxano en el gas de alimentación de los motores. Vemos que lo que se produce es una corrosión prematura. Y este es el sistema de lavado de biogás que diseñamos particularmente para nuestra instalación, en donde básicamente lo que hacemos es coger el biogás que viene de las celdas de vertido. Estamos aspirando constantemente biogás, lo metemos en un intercambiador de calor con unas plantas de frío que tenemos conectadas, bajamos la temperatura hasta temperatura de condensación en función de la presión y de la cantidad de vapor de agua que esté contenida en el biogás. Al condensar, lo que hacemos es aumentar la riqueza en metano, porque estamos quitando parte de vapor de agua que nos perjudica en la combustión, y además en el condensado vamos haciendo un lavado de todas esas partículas que puedan estar en suspensión en el biogás. Metemos a través de unos filtros de carbón activo, ¿sí? Y después, antes de que entren en motores, hacemos un nuevo intercambio
de calor para hacer exactamente lo mismo que hace un turbo intercooler. O sea, aumentamos presión, disminuimos temperatura y lo que hacemos aumentamos densidad de gas a meter en los equipos de valorización. Esta es la fotografía de la instalación. Está preparada para duplicarse el caudal, porque a medida que las celdas van aumentando tenemos hechas unas gráficas que son sumatorias de la prognosis de generación de biogás, y está previsto pues no solo tener 2 motores de combustión interna como los que tenemos ahora, son motores de barco, motores grandes de gasolina, pero adaptados a biogás, motores de bujía, sino que ahora tenemos pensado meter un sistema modular de turbina. La valorización no solo es energética, sino que también en el proyecto que tenemos ahora mismo en marcha aprovechamos el gas, el calor de los gases de escape de los motores, y también el biogás se puede aprovechar para otros usos, como si fuese gas natural. De hecho, una de las empresas que está instalada en el polígono de industria de reciclaje, que está en el complejo ambiental, utiliza como fuente de energía biogás para un proceso que tienen ellos de descontaminación de los gases que están inyectados en las capas aislantes de los frigoríficos y los congeladores. Como fuente de energía no lo compran energía eléctrica, sino que se le suministra biogás. Estoy terminando. Una fotografía de los 2 motores que tenemos actualmente. La verdad que como son motores de gas, pues la instalación es muy limpia. Se ve siempre, ahí llevan un montón de horas de uso, pero y además cuando entras con los cascos y no oyes el ruido y tal, hay que decirle a la gente, oye, cuidado, que sí que está funcionando, que están calientes y que te acercas hasta una cierta distancia. Y ahí tenemos las 2 salidas de los gases de escape que queremos aprovechar a través de un intercambiador de calor, el calor que se genera a través de ellos. Cuando acoplamos estos motores a la red, en 24 de mayo del 2008, tenemos pues 67 millones de kilovatios generados. Estos fueron datos que me pasaron esta mañana. Y tenemos 40 millones de metros cúbicos de biogás que hemos valorizado. Ojo, el otro día comentaba con Pedro que, digo, pero es que no es una energía alternativa, es más que eso. ¿Y por qué? Porque esto significa que si nosotros somos capaces de valorizar ese biogás en vez de quemarlo o dejar que se nos escape libremente, estamos reduciendo el que se consuman otras energías. Es una energía limpia, estamos evitando consumir combustibles derivados del petróleo. Y este es un pantallazo de una de tantas pantallas que nos genera el PLC, en donde se ve cómo vamos midiendo el porcentaje de apertura o de cierre de cada una de las válvulas neumáticas del sistema, la cantidad de metros cúbicos que van por antorcha, la cantidad de metros cúbicos que están entrando en motores, la energía que se está produciendo instantáneamente, etcétera, etcétera. A partir de esta pantalla vamos pinchando y vamos entrando hasta el pozo. Sabemos la línea del colector de pozos, cuántos pozos están trabajando, qué grado de apertura, qué caudal sale de cada pozo y qué composición tiene ese biogás. Por lo tanto, se utiliza también como nosotros utilizamos como una herramienta de explotación, es decir, una herramienta de seguimiento del mantenimiento de las celdas de vertido. Y por mi parte, a vuestra disposición. Bueno, innovadora exposición. Sí que, bueno, obviamente, y además es importante reconocerlo, siempre hablamos por los costes, etcétera, de eólica en las islas, ¿no? De eólica, de fotovoltaica, más ahora con la hiperbajada china, que por debajo de los 20 centavos, que la sitúa como la más competitiva ya del planeta. Pero en los territorios insulares, entendiendo además que el residuo es uno de los grandes dramas, la valorización de los desechos es un drama, pues estas iniciativas, o sea, la diversificación del mix energético y, como dice, evitar, o sea, compensar y sustituir otras fuentes, este proyecto es importante. Pero yo llamaría la atención una cosa,
En 1975, cuando se puso, por primera vez se habló, y estábamos hablando, sacamos el primer informe de renovables en Europa junto con los verdes alemanes, y sacamos luego el tema antinuclear, se abordó el biogás y se abordó curiosamente en España a través de la valorización energética del biogás en los vertederos del Garraf en Barcelona, ¿no? Y en aquella época, bueno, los tecnócratas de la época decían que estos hippies no solo están locos, sino que además están borrachos, porque vaya, pretender valorizar energéticamente. Y curiosamente, a partir de 1975, uno de los puntos pioneros fue en Tenerife. Tenerife ha sido pionero, esto hay que destacarlo, en la valorización energética del biogás en vertederos. Pero pionero, o sea que sus experiencias son conocidas y replicables en el continente. Esta vez los insulares creo que hay que estar orgullosos porque la experiencia en materia de valorización de biogás bajo el paraguas del Cabildo y contando con instituciones, no sé si el ITER participó o no, pero lo nombro porque fueron los vectores de aquella época, pues de aquellas primeras iniciativas. Hoy tenemos pues, iniciativas tan pioneras como esta, que francamente a nivel tecnológico, o sea que, ojo, no solo exportamos, no solo esto es para compensar energía, sino que también podemos exportar conocimiento y experiencia. O sea, las islas en este caso pueden exportar conocimiento, como lo demuestra la experiencia del biogás del verde. Bien, ¿alguna pregunta? Hay muchas. Luego tenemos una mesa redonda. ¿Cuánto tiempo puede estar una celda de residuos que pueda proporcionar energía? ¿Unos años o ilimitado? ¿Y qué pasa cuando ya no se puede extraer más energía? ¿Qué pasa con esos residuos? Sí, una celda de residuos con el Real Decreto actual, el 1481, nosotros tenemos que estar vigilándola, tenemos que hacer un mantenimiento post-clausura, que es así como se denomina técnicamente, durante 30 años. Y durante 30 años se prevé que se genere biogás. Lo que pasa es que a medida, hay varios factores. La pluviometría que existe en el lugar, en el periodo en el que la celda ha estado en explotación, el tipo de árido que se ha utilizado, el tipo de residuo, que también lo conocemos porque hacemos caracterizaciones, pero se prevé que durante 30 años se esté generando biogás. Lo lógico es que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de metano de ese biogás va bajando. Pero yo te digo, no hay una fórmula, sí hay una fórmula, hay varias fórmulas empíricas que determinan la cantidad de biogás que se genera en un vertedero en función de lo que haya sucedido durante su explotación. ¿Qué ocurre después de esos 30 años? Pues mira, lo que ocurre después de esos 30 años es que se considera que esa zona, ese territorio ya es inerte, ya no se producen asentamientos. Aquí fíjate que a medida que se vaya degradando el residuo que está en el interior de la celda, tenemos asentamientos de 1,5 metros y hasta 2 metros, que eso es mucho. O sea, tenemos que estar constantemente, cada cierto tiempo hay que estar trabajando en las campanas, en las partes y en los lugares de asentamiento, de las estaciones de regulación y medida, y en las posibles fisuras que se puedan ocasionar en las grietas, en las láminas. Después de 30 años se queda como un terreno inerte. ¿Qué hemos hecho? Tenemos proyectos, el Cabildo trabaja de la mano de la Universidad de Las Palmas y la Universidad de Laguna, y tenemos proyectos que hemos dirigido desde el servicio, como por ejemplo esa prognosis de generación de biogás a lo largo del tiempo, en función de la prognosis de generación de residuos. Tenemos hecho un proyecto también de implantación de energía fotovoltaica con un sistema específico de orientación de los paneles, porque como se va asentando, pues hay que tener un sistema de regulación con el que trabajamos con el ITER conjuntamente en este proyecto, para que toda la parte alta de los vertederos, cuando lleguemos a cota 200, todas las celdas se van uniendo, genera energía eléctrica. Además tenemos una zona, que no puede ser solo las celdas, en donde vamos a implantar aerogeneradores. Y todo el beneficio económico que se pueda obtener
no la ambiental, estoy hablando de la parte económica que se puede obtener de generar esas energías alternativas e inyectarlas en la red, van a dar lugar a una disminución del coste de la gestión de los residuos para todos los ciudadanos de la isla de Tenerife. ¿Qué ocurre en otros territorios? Cuando miramos hacia afuera, por ejemplo en Japón, ahora mismo, y en Kalmar hay una universidad, la Universidad de Linnaeus en Kalmar, y en Japón, que yo sepa, o con lo que yo he establecido contacto, en donde se está haciendo minería de los residuos. Entonces, esos vertederos, que ya son inertes, son vertederos que en ese momento no existía la obligación de hacer una recogida selectiva en origen, sino que ahí dentro hay pues muchos recursos. Se están desmontando, la tierra es un árido inerte que se puede utilizar pues para obras o para relleno de canteras, etc. Y por otro lado se valoriza materialmente los materiales que se contienen dentro de la celda y se vuelve a utilizar esa zona como área de vertido, pero la tendencia es a ir disminuyendo los vertederos y ya vemos en países pues, donde la problemática es mayor, como Japón, por el grado de generación o el grado de concienciación y de respeto medioambiental, como en Kalmar es mayor que en otros territorios europeos, pues se trabaja en esta línea. Muy bien. Hay otra, bueno, de todas maneras yo creo que también hablaba de por celda, cuál es como en el caso del petróleo, el pic del pozo, ¿no? Cuál es la evolución, supongo que en torno a los 10 años alcanza el pic y luego... 4 años. A los 4 años alcanza el pico, 4 algunos, claro, son 4. Y luego ya disminuye, vaya, asintóticamente más, calculo. La impermeabilización que se hace es únicamente en el área de vertido, en la zona que está sometida dentro del complejo ambiental a vertido. No nos preocupa el que se produzca una rotura o no, porque entendemos que no se produce, porque las láminas están completamente selladas, llevan una lámina doble, después lleva un elemento que simula a un árido, que en el caso de que coja humedad sella de manera natural. Y fíjate que nos preocupa en el sentido de que tenemos un vertedero que no está impermeabilizado, que está en contacto directo con el terreno. Pero lo que sí tenemos son unos piezómetros en la parte alta del complejo ambiental y unos piezómetros en la parte baja. Piezómetros son unas catas en el terreno en donde analizamos, junto al Consejo Insular de Agua, pues el agua que hay a esa profundidad y qué contaminantes tiene. Y tenemos la casuística que en zonas altas del complejo ambiental nos da un mayor grado de contaminación que en zonas bajas del complejo ambiental. Lo que está claro es que en el caso de que exista una fuga no va a ir para arriba, irá hacia abajo, ¿no? La zona baja nos da mucha salinidad porque estamos cerca del mar y la zona alta nos da contaminación por todos los pesticidas que se utilizan en invernaderos y en zonas de cultivo. De todas maneras, el lisiviado es todo fluido que atraviesa una masa de residuos. El lisiviado es el líquido que sale de cada una de estas celdas, tiene una especie de sumidero, tiene un punto de recogida de líquido. Eso se trata, ahora mismo estamos tratando en una estación depuradora de aguas residuales en el complejo ambiental y en una planta de osmosis inversa. Pues el concentrado de la planta de osmosis inversa del complejo ambiental lo analizamos y no nos da, ese concentrado no nos da que sea un residuo ni tóxico ni peligroso, ¿sí? Hay otros vertederos en península, en zonas mucho más industriales, País Vasco por ejemplo, en donde el lisiviado sí te da que es tóxico y peligroso, tiene una gran cantidad de metales pesados, porque como antiguamente iba a los vertederos pues todo lo que se podía, pues hay una serie de residuos que ocasionan problemas. En el nuestro no, tenemos la suerte o no suerte, pero la casuística nos da que el tipo de residuos que hemos depositado en ese vertedero antiguo no nos está dando un concentrado de residuo tóxico, y eso es bueno.